Gracias, hermano. Ahora sí los puedo ver a la gran mayoría. Muchas gracias por seguir la transmisión. Vamos muy rápidamente, vamos a orar y para entrar en la primera lección de este curso de evangelismo, ¿sí? Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por su amor, su cuidado, su misericordia que tiene para con nosotros, Señor. Cuánto rogamos que tu gracia en esta hora nos acompañe, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu me guíe, Dios, a hablar lo que tú quieres que hablemos, Señor. Ayuda, Padre, que podamos explicar de una manera clara, Dios, lo que tú quieres que aprendamos. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues la verdad es que por ahí tengo un regalito para la iglesia, que es un folletito que se va a estar ocupando junto con este manual, que es precisamente para ganar almas. Clase anterior platicábamos un poco acerca de nuestro testimonio de la salvación y de que primeramente pues tenemos que entender nosotros y comprender que somos salvos para poder explicar a otros de la salvación. Eh, pero ahorita vamos a checar unos versículos e irnos a la base. ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Amén, ¿Todos me pastor, escuchan se bien, bien? escucha bien. Excelente. Se escucha bien. Vamos a la base, hermanos. ¿Cómo es que Jesús ganaba almas? Porque queremos aprender muy, muy, muy a hacerlo como lo hacía el maestro, ¿verdad? Cómo lo hacía Jesús. Y para eso pues, tenemos que ir a las escrituras, ver cómo Jesús compartía el evangelio a otros, cómo le hacía, qué les decía, si nosotros lo hacemos haciendo bíblicamente o si todavía nos faltan algunas cosas. Bueno, para hacer eso, vamos a ir ahí a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Versículos 3 al 26. ¿Ya lo tienen todos por ahí? Juan capítulo 4, versículos 3 al 26. Dice ahí la Biblia, primer caso donde Jesús está ganando almas o hablando acerca de él mismo, es con la mujer samaritana. Dice Juan capítulo 4, versículo 3. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Entonces Jesús respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta historia es la de la mujer samaritana. Jesús, vemos algunas cosas importantes acerca de cómo es que él guiaba a una persona a Cristo. Y bueno, es que él ocupaba o aprovechaba las circunstancias o las situaciones que en ese entonces había para poder en cualquier oportunidad presentar el evangelio a cualquier persona. Hermanos, no es necesario eh, precisamente un día de ganar almas para que tú puedas ganar almas. Ganar almas podemos hacerlo en el camión, podemos hacerlo en el trabajo,
podemos hacerlo en el día, de ganar almas de la iglesia, pero ganar almas Jesús lo hacía como un estilo de vida. Era todo el tiempo él lo hacía, todo el tiempo él hablaba acerca de él. Entonces, si queremos hacerlo como Jesús, pues vemos que él ocupó una situación como que él tenía sed y él le pidió a la mujer agua. Esa situación, él la ocupó, esa circunstancia, para poder hablar acerca de él mismo. Versículo 7 dice ahí, a ver si alguien podría leer versículo 7. Juan 4:7. ¿Alguien lo podría leer, por favor? Juan 4:7, pastor. Sí, por favor, hermano. Ya. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Sigo? Sí, no, hasta ahí está Ya. bien, hermana. Ah, ya. Entonces, ¿qué dijimos antes? Jesús ocupaba cualquier circunstancia para poder hablar acerca del Evangelio. ¿Sale? Versículo 7. Sí. Versículos más adelante dice que él aprovechaba cualquier... fíjense, hay algo, hermanos, que normalmente nos cuesta mucho trabajo. Es poder romper el hielo con una persona. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le digo? Muchas veces nosotros tocando puertas, ganando almas, a veces hasta le decimos a la gente, oiga, qué bonita casa, qué bonito perro, y el perro te quería morder, ¿verdad? Pero, pero puedes ocupar las circunstancias que tú alcanzas a ver a tu alrededor para poder romper el hielo con la persona y entablar tus primeros 5 minutos de conversación. Si tú con una persona obtienes los 5 primeros minutos de conversación y la persona te pone atención, muy probablemente todo el plan de salvación, la persona te lo va a escuchar. Pero los 5 minutos son súper elementales, indispensables para que tú puedas hablar con alguien de Cristo. Jesús lo hacía así, aprovechaba las situaciones, rompía el hielo, empezaba a hablar con las personas. Versículo 9, si ponen atención ahí a versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque, ¿qué dice? Judíos y samaritanos no se tratan No se tratan entre sí. entre sí. Entonces, no importa, hermanos, la apariencia que tengan las personas, Jesús trataba a las personas por igual, ¿verdad? Muchas veces somos hombres y vemos a una mujer y no le queremos predicar, ¿verdad? Porque es mujer. O muchas veces una mujer y no le quiere hablar a un hombre porque es hombre. Entonces Jesús no hacía esas distinciones que a veces nosotros hacemos. Lo bíblico es que vayamos de dos en dos a predicar, pero si te sale hombre, te sale mujer, si te sale pandillero, o te sale feo, o te sale guapo, o como te salga, hay que hablarle de Cristo, ¿sale? Entonces Jesús no hacía como estas distinciones de que está sucia la persona o está limpio. Una mujer samaritana muy probablemente, en el caso de esta mujer, no era una mujer de muy buena reputación, muy probablemente era prostituta. Entonces, sea amable con la gente, hábleles bien. Eso es lo que hacía Jesús. Número 3, algo importante es que Jesús no se desviaba del tema. Cuando él quería hablar acerca de algo, lo hablaba de una manera clara, no andaba mucho con rodeos como muchas veces nosotros, ¿verdad? Que no sabemos cómo entablar la conversación o la plática, nos cuesta algo de trabajo y nos hace la gente preguntas y nosotros se las queremos contestar. Es importante que mientras tú estés dando tu plan de salvación, no te desvíes del tema. Hables específicamente del plan de salvación y le digas a la gente que si tiene preguntas, te espera al final y tú se las puedes contestar al final del plan de salvación. La mayoría de las veces, hermanos, a la gente se le termina olvidando lo que te iba a preguntar.
Y si no, pues de todos modos te vas preparando mentalmente para tratar de responder su pregunta. Gente no habla de Cristo porque normalmente es tímida, hermanos. Eh, hay gente que es tímida y no les da miedo como hablar con las personas. Pero yo les dije la clase pasada, el ganar almas hasta te va a quitar lo tímido, ¿verdad? Te va a ayudar a ser sociable. Eh, algo que es importante, versículos 10, dice ahí, versículo 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Constantemente vemos que la mujer intenta cambiar de tema a Jesús de lo que él está queriendo hablar. Versículo 12, versículo 20 al versículo 22, vemos que constantemente la mujer quiere cambiarle de tema a Jesús de lo que le está hablando. Veamos ahí versículo 12, dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 20 al 22, antes de ir ahí, versículo 12 está hablando la mujer de religión, le está hablando acerca de su religión. Era una mujer prostituta hablando de religión, ¿verdad? Entonces, la gente, aunque no sea fiel a su iglesia o fiel a lo que va, o si es alguien de hueso colorado, bueno, te va a intentar desviar constantemente del tema del plan de salvación. Jesús no dejaba cambiar el tema, él hablaba de manera clara y no se dejaba desviar. En 2 ocasiones esta mujer intenta desviar a Jesús del tema. Versículo 20 al 22 dice ahí, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabes, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene ¿de quién? De los judíos, ¿verdad? Entonces la mujer constantemente intenta hablar acerca de su religión. No, al momento de que nosotros ganemos almas, no nos desviemos del tema. No empieces a hablar de salvación y luego empieces a hablar de, este, de satanismo, de las cosas antes del fin, de todo eso, porque te vas a perder en lo que estás enseñando. Además, si te toca con un testigo de Jehová, casi a nivel mundial, los testigos de Jehová, cuando te toca hablarles acerca de salvación y de Cristo, ellos constantemente están entrenados para estarte cambiando el tema con versículos. Entonces, no te salgas de tema, habla únicamente de lo que vas a hablar de salvación y no te salgas de ahí, ¿sale? Número 4. Jesús muestra de una manera clara, hermanos, el pecado de las personas. Para poder recibir la verdad, las personas necesitan ser confrontadas con la verdad. Versículos 16 al 18. Si alguien lo puede leer, un versículo cada quien. Versículo 16, si alguien pudiera leer 16, alguien Amén, más pastor. 17. Ya. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ajá, ¿alguien más podría leer versículo 17? Gracias, hermana. ¿Sigo, pastor? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Versículo 18, si alguien más lo podría leer, por favor. Porque has tenido 5 maridos, que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho Es con cierto verdad. lo que has dicho. Así es. Entonces, hermanos, si ven, como que no se andaba tanto con rodeos en cuanto a mostrar el pecado de manera clara con una persona, ¿verdad? De manera amable, ¿me podría decir a alguien qué le estaba diciendo Jesús con estas palabras a la mujer? No es pregunta capciosa.
Eh, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo que yo creo que le estaba diciendo es que estaba andando en pecado porque, como dice, estaba en, en adulterio o fornicación, una de las dos cosas. Así es. Y muy probablemente en las dos cosas, ¿no? Porque esta palabra fornicación abarca no solamente cuando eres soltero, sino también cuando eres casado. Entonces, esa mujer estaba viviendo en adulterio y en fornicación. Jesús le dice de manera clara eso. Ahora, nosotros cuando estamos ganando almas no le vamos a decir al que vemos pandillero y drogándose, ¿verdad? Tú eres un drogadicto, te vas a morir, te vas a ir al infierno, porque se nos van a venir encima. Pero hay versículos que hablan de manera clara del pecado sin que tú ofendas a las personas, pero hay versículos de manera clara que puedes mostrar y que hablan específicamente de varios tipos de pecado y bueno, pues a ver en cuál edad Dios, ¿verdad? Pero Jesús confrontaba a la gente con su pecado, no tenía miedo de decir la verdad. Imagínate que en este punto Jesús haya dicho el versículo de Apocalipsis 21:8, que dice, y todos los mentirosos. Muy probablemente esta mujer, ¿alguien ha ocupado Apocalipsis 21:8 alguna vez para hablar acerca de pecado? ¿O nadie ha ocupado ese versículo? Sí, hermano Rubén. Ok, muy bien. Bueno, si alguna vez has ocupado ese versículo de Apocalipsis 21:8, normalmente enfatizamos con la gente y le decimos, mira, dice aquí, y todos los mentirosos, ¿verdad? Y hacemos la mentira una bien grandota, ¿verdad? El pecado más grave del mundo. Pero la verdad es que cada persona es confrontada con un pecado específico, ¿ah? O dos, o tres. No nada más específicamente la mentira, porque le decimos nosotros a la gente que no hay pecado grande ni chiquito. Todos los pecados son igual para Dios. Son ofensivos y nos separan de la gloria de Dios. Entonces Jesús decía lo que él estaba diciendo a esa mujer, eres adúltera, ¿ok? No tengas miedo de decir las cosas tal cual como dice la Biblia. Habla de manera clara acerca del pecado. ¿Quién podría leer Primera de Juan 3:4, hermanos? Primera de Juan 3:4. Si se me pierden por aquí, me dicen para regresarme, ¿sale? Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4. Amén, pastor. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Sí, adelante, hermana. ¿Sigo leyendo, hermano? Sí, Ya sí, me sí. quitaron. Todo Perdón. aquel que comete pecado ingiere también la ley, puede el pecado es infracción de la ley. Amén. Entonces, ¿qué dice ahí la Biblia? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también, ¿qué? La ley. Dice, pues el pecado es infracción de la ley. Recuerda, hermanos, que las buenas nuevas no tendrán sentido únicamente si no muestras la necesidad de la persona, que han roto la ley, que han quebrado la ley, no tendrá lógica unas buenas nuevas si primero no muestras que las personas han infringido la ley, que la han quebrantado, que han roto la ley de Dios. Entonces, para que tú puedas mostrar un evangelio de manera clara, primeramente tienes que mostrar pecado, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Jesús con la mujer samaritana. Primero le mostró pecado y después le mostró acerca de la salvación. Si no llevas la suficiente información clara de que la gente ha violado la ley de Dios, las buenas nuevas no parecerán necias y sin sentido. Entonces necesitas hablar de manera muy clara acerca del pecado para que la gente lo pueda entender y pueda recibir con la mejor actitud el evangelio, ¿sale? Entonces estábamos en Juan, capítulo ¿qué, hermanos?
Juan capítulo 4, ¿verdad? Juan capítulo 4. Regresamos a Juan capítulo 4 otra vez. Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Juan capítulo 4, versículos 25 y 26. Dice ahí la Biblia, igual Jesús mostrándole acerca de salvación a la mujer samaritana, le dice, dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado ¿quién? El Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí, sí logran comprender esos dos versículos, hermanos, de Juan capítulo 4? Creo que se nos está empalmando otra vez por ahí, ¿verdad? Sí, hermano Daniel, usted es anfitrión, usted puede silenciar al hermano. ¿Quién será? ¿Lo podemos repetir, hermano? Sí, quiero preguntarles algo. ¿Sí comprenden Juan capítulo Robinson, apaga tu micrófono. 4, versículos 25 y 26? ¿Sí lo comprenden? ¿De qué está hablando? Se los vuelvo a repetir. Dice, Jesús dijo a la mujer, sé que debe venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Sí lo comprenden? ¿De qué está hablando ese versículo? Ay, creo que hay alguien por ahí. Denme un segundito, ¿eh? Ah, ya. Ya se dejó de empalmar ahí por ahí una voz, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ya está. Ya se escucha claro, ¿verdad? Ok. Juan capítulo 4, versículos 25 y 26, de lo que te está hablando es acerca, o de lo que está hablando Jesús con la mujer samaritana, ya es el evangelio. Le dice, dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Toda la plática de Jesús estaba guiada a que la mujer reconociera quién era Jesús. Por eso versículo 25 le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. El evangelio es mostrar a las personas de manera clara la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Jesús lo que estaba haciendo con la mujer era presentándole el evangelio, revelándose a sí mismo a la mujer. Entonces le habló de pecado, utilizó una circunstancia de la vida cotidiana, pidiéndole agua, después le habló acerca del pecado y después le habla acerca del evangelio. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Primero le habló de una situación cotidiana. ¿Qué dijimos? El agua, ¿verdad? Después guía a esa persona a mostrarle el pecado en el que estaba viviendo y después le muestra el evangelio. ¿Sale? Ok. Tal vez tú digas, bueno, es que nada más es el único versículo que viene en la Biblia de cómo ganaba almas Jesús, pero no, la verdad es que hay muchas historias en la Biblia donde habla acerca de cómo Jesús ganaba almas. Está otra historia por ahí, la de Nicodemo. ¿Quién recuerda la historia un poco de Nicodemo? ¿Todos recuerdan la historia de Nicodemo o no la recuerdan muy bien? Nicodemo era un hombre, un principal, ahí también en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Todo Juan capítulo 3 prácticamente habla acerca de Nicodemo y de cómo Jesús ganó a Nicodemo. El escenario de esta historia es un mundano preguntándole cómo podía ser salvo a Jesús, ¿verdad? El escenario que a todo ganador de almas nos gustaría, ¿no? Que una persona viniera solita y nos preguntara, ¿cómo puedo ser salvo, verdad? Si a ti te ha tocado alguna vez en tu vida, se siente muy padre que veas a una persona que se acerca a ti y que te pregunta acerca de esto, es súper padre. Pero bueno, esa fue la historia de Nicodemo. Se acercó con Jesús para preguntarle acerca de cómo podía ser salvo. Jesús empieza a hablar inmediatamente con él, versículo 3. Juan 3:3, ¿ya lo tienen por ahí? Uno de ustedes lo podría leer, hermanos, por favor. Amén, pastor. Dice, respondió Jesús y le dijo,
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 3 estaba, gracias hermana, versículo 3 estaba hablando Jesús acerca de un arrepentimiento, ¿verdad? Le estaba hablando a Nicodemo acerca de un arrepentimiento. Recordemos, Jesús no andaba con rodeos, ¿verdad? Él hablaba de manera clara. Versículo 7, versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de qué? De Israel, ¿verdad? ¿Y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibieron nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Estos versículos están hablando acerca del pecado de Nicodemo. El pecado de Nicodemo era incredulidad, era falta de fe, era religiosidad. Por eso Jesús le dice, ¿eres maestro de Israel y no entiendes esto que te estoy hablando? Entonces Jesús era muy, muy directo. ¿El pecado de la mujer samaritana cuál era? ¿Alguien recuerda la historia anterior? El adulterio, ¿ah? Gracias, hermano Rubén. ¿El pecado de Nicodemo cuál era? Religiosidad, era falta de fe, era hasta falta de creer en Dios mismo, ¿verdad? O sea, y Jesús le está confrontando a Nicodemo con esta realidad y le está preguntando acerca de esta verdad. Entonces, vamos allá a Romanos 3:20, hermanos, por favor. Romanos 3:20. Mi asistente no me está ayudando hoy. Es una queja pública, hermanos. Nada, no se crean. Romanos 3:20. Dice ahí, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado, ¿verdad? De esa manera es que nosotros mostramos a las personas el pecado. Se las mostramos con esto, con la ley de Dios. Nuestros argumentos pueden ser muy bonitos, nuestras historias, pero eso no gana almas. Lo que gana en realidad almas es la ley de Dios, es la que quebranta, es la que es como un martillo, es la que penetra. Entonces Jesús hacía de esta manera como él ganaba almas, él mostraba de manera clara la condición pecadora de una persona. Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice ahí la Biblia. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí ¿qué, hermanos? ¿Ya lo tienen todos? Dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera yo la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Ok? Entonces, hay que mostrar de manera muy clara, como Jesús lo hacía, el pecado. Vamos a lo siguiente que mostró Jesús a Nicodemo, aparte de su incredulidad, su falta de fe, su religiosidad. Vamos a ver qué más le mostró Jesús a Nicodemo. Número siguiente. Juan 3:7. Juan 3:7. Estamos viendo ahorita, hermanos, solamente el ejemplo de cómo es que Jesús ganaba almas, ¿sale? Para que nosotros llevemos el mismo sistema de Jesús al ganar almas y puedas estar seguro que lo estás haciendo de la mejor manera. Juan 3:7, dice ahí la Biblia. No te maravilles de que te dije es necesario nacer de nuevo. Entonces dijimos que el pecado de Nicodemo era, ¿qué era? Religiosidad, ¿verdad? Era falta de fe. Versículos 9 al 12 habla acerca de su incredulidad. Entonces hay que hablar de manera clara de este punto.
¿Sabías tú que Juan 3:16, que normalmente ocupamos nosotros para ganar almas, es esta misma historia de Nicodemo? De cómo Jesús lo ganó para Cristo. La verdad es que a veces ocupamos versículos de la Biblia y no sabemos trasfondo de ellas, porque luego a veces vienen separados por capítulos, versículos nos confunden un poco a veces. Pero este mismo versículo de Juan 3:16 fue el que Jesús ocupó para mostrarle el evangelio a Nicodemo. Dice ahí Juan 3:13. Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo siguiente que Jesús le estaba mostrando a Nicodemo después de mostrarle su condición pecaminosa? A ver si alguien sabe esta incógnita. ¿Qué es lo siguiente que le mostró Jesús después de mostrarle su pecado a Nicodemo? Según versículos 13 en adelante. Le estaba mostrando lo que es cómo podría hacer para ser salvo. Le estaba mostrando el evangelio, ¿sale? Claro. Quiero hacerles una pregunta a todos, muy, muy rápidamente. ¿Qué es el evangelio? ¿Alguien me podría contestar qué es el evangelio? Porque hablamos mucho de que vamos a hablar acerca del evangelio, pero a veces, yo una vez ganando almas, salió creo que era alguien de la luz del mundo, y me decía, es que la gran comisión del cristiano es predicar el evangelio. Y le pregunté yo a él, por favor dígame usted, para usted, ¿qué es el evangelio? Y él me dijo, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ah? Y no es así. El evangelio no es eso. Denme un segundito, hermanos, me voy a conectar con mi cargador a la energía. Discúlpenme. Bien me lo dijo mi esposa, pero uno es necio, ¿verdad? Ahorita mi esposa me está diciendo, te lo dije. Jesús estaba mostrándole a Nicodemo el evangelio. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús se estaba revelando a sí mismo a Nicodemo para que creyera en él. Entonces, si notas cómo la estructura siempre es la misma, es pecado, el evangelio. Arrepentimiento también conlleva todo esto. Y número siguiente, dice aquí que Jesús, Romanos 10:15, vamos allá a Romanos 10:15, ¿sí? Antes de leer Romanos 10:15, yo quiero decirte algo. Nuestro trabajo como ganadores de almas es ser notificadores. Nosotros notificamos a la gente. ¿Has visto esa gente que lleva los oficios a los juzgados o los lleva a los lugares estos para que la gente sea demandada o luego tocan a la puerta y te entregan una demanda? Eso se llama notificadores. Nuestro trabajo es ese, somos notificadores. El juez es Dios, el abogado es Jesucristo. Entonces, nuestro trabajo solamente es notificar a la gente acerca de su condición, de cómo viven. Jesús lo que hacía cuando él ganaba almas y predicaba era no obligar a la gente a creer. No era porque hicieran una oración que estas personas se salvaban, sino porque ponían su fe y su confianza en Jesús como su Salvador y le pedían a Jesús perdón.
pero no obligaba a la gente. Cuando la gente no quería, él dejaba que se fuera. Entonces, pero la palabra de Dios queda sembrada y nunca queda vacía. No tengas tristeza cuando haya personas que les predicas el evangelio, les muestras y no hay una respuesta aparente. Hay muchas personas que, al igual que yo, muchas veces nos hablaron y hasta que fue la buena, ¿verdad? Y nos convencieron, ¿verdad? No, yo recuerdo que antes me burlaba de la gente predicando en el metro aquí en Ciudad de México y me burlaba de ellos porque predicaban. Pero cuando Dios te llega y no hay para dónde hacerte, ¿verdad? Romanos 10:15 dice ahí la Biblia, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los que, hermanos? Los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces usted es un notificador, hermano. Usted siéntase privilegiado que está aprendiendo a ganar almas, que va a aprender a hacer este trabajo. Es el mejor que hay y pues usted se va a sentir muy bien de ver cómo personas reciben a Jesús como su Salvador porque Dios le utilizó a usted para hablarles. Isaías 52:7. Si voy muy rápido me dicen, es que ando como medio acelerado, como que sentí que llegué tarde y ya se me vino el tiempo encima. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces, hermanos, siéntanse privilegiados de hablar acerca de salvación a las personas. Es el trabajo más hermoso que hay. Y vamos a aprender cómo se hace esto, como Jesús le hacía. De tarea les voy a dejar que estudien la historia del joven rico. Esa solamente va a ser una tarea de honestidad porque ustedes van a saber si la estudian o no. Pero la historia del joven rico habla acerca de cómo Jesús también le habló de Cristo a este hombre. Este hombre también se acerca con Jesús y le pregunta, ¿qué hacer para heredar el cielo? Para heredar la vida eterna. Y me vas a decir, algunos de ustedes les voy a tratar de preguntar cómo fue que estructuró el plan de salvación Jesús con este hombre. Pero es prácticamente lo mismo que hizo con la mujer samaritana y con Nicodemo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender a hacer? Vamos a aprender a mostrar pecado de manera clara, con suficientes versículos que lo expliquen. Vamos a mostrar de manera clara arrepentimiento y vamos a mostrar de manera clara el evangelio, ¿sale? Para que la gente tome una decisión, creer o no creer, ¿sale? Aunque no es nuestra responsabilidad o hacerles manita de puerco para obligarlos a creer, ¿verdad? Eso ya es una decisión de cada persona. Ya cada persona, no, bueno, acá le dicen manita de puerco, no sé si ella sea manita de cochino, manita de, no sé qué pueda hacer, pero cuando te torcen el brazo, ¿verdad? Entonces, yo sé que ocupamos algunas palabras raras por acá, pero espero que me perdonen de antemano. Se los dije desde el principio, perdónenme. Pero no vayas a querer obligar a la gente que porque ya le enseñaste acerca del evangelio, está obligado a creer. Tal vez no sea la oportunidad todavía, tal vez solamente tú estás sembrando y otro sea el que vea cómo la persona recibe a Cristo. Pero nada es en vano, nada del trabajo es en vano. Ocupa cualquier circunstancia para ganar almas. No te enfoques solamente a que pueda ser el día específico de la iglesia para ganar almas. También lo puedes hacer ese día y lo puedes hacer al día siguiente y lo puedes hacer al día siguiente y lo puedes seguir haciendo siempre. ¿Sale? ¿Queda alguna duda, hermanos? La cita del joven rico, hermanos, es Marcos 10, 17 al 31, ¿sale? Marcos 10, 17 al 31. Voy a tratar en lo que ustedes me dicen, si tienen alguna pregunta acerca de cómo ganaba almas Jesús.
voy a tratar de compartirles mi pantalla para enseñarles algo que hicimos aquí en los jóvenes de multimedia. Les hicimos un folletito. Entonces déjenme ver si ya lo tengo aquí en mis archivos. Mientras ustedes me hacen preguntas de lo que acabamos de hablar ahorita, o si tienen alguna duda. Pastor, Sí, dígame. hermano, también sí está correcto, como usted dice, primero hay que mostrar el pecado, después el arrepentimiento, después la salvación. Pero también hay que tener las palabras, como digamos, precisas, o sea, no tratando de repente está bien eso de confrontar al pecado con el pecado, eso está muy bien, pero también tenemos que tener palabras como que hay una salvación, una esperanza futura, que a pesar de lo que hemos hecho, tenemos la convicción de que somos salvos, o sea, no, tú eres pecador, que pecador, y eso también medio como que, bueno, no sé, como que aleja a la gente, más bien tendríamos que decirle, ese es tu pecado y tienes esta solución, ese es tu pecado y esta es la salvación, o sea, con palabras, ¿cómo voy a decir? Con amor, no con reprensión, sino con amor, como dice la palabra de Dios, con espíritu de mansedumbre. Es súper buen comentario el que nos acaba de decir, hermano, porque recuerden que estamos empezando el curso, entonces todos esos detalles los vamos a ir aclarando más adelante, porque no es darle un sartenazo a la persona y decir, eres pecador, te vas a ir al infierno. Algo que nosotros hacemos antes de ir a ganar almas, hermanos, es oramos y le pedimos a Dios que nos dé gracia con la gente. Si tú no tienes gracia con la gente y no tienes esa ayuda a hablar a la persona, todo lo que te diga te lo va a tomar a mal. Entonces la gracia de Dios es súper importante para que tú puedas mostrarle a una persona de manera clara sin que se enoje, sin que se moleste. Imagínate que es una mujer extraña que tú le digas, eres una adúltera, ¿no? O sea, sería sorprendente. Ahora nosotros no somos Jesús. Nosotros no sabemos el pecado de cada persona. No podemos saberlo. Por eso es que vamos a ocupar versículos que hablan del pecado en general, pero no de manera específica, porque nosotros no somos Jesús, nosotros no sabemos específicamente qué está haciendo esa persona. Pero esa es una respuesta que se les va a dar más adelantito. ¿Sale? ¿Cómo hablar con gracia con la gente? No es darles, les digo, un golpezazo y decirle, se va a ir al infierno, sino hablar con gracia. Por eso necesitamos orar, ¿sale? Orar y pedirle a Dios que nos ayude para que le expliquemos a las personas de la manera más clara. Te vas a dar cuenta que si tú lo haces de la manera bíblica, gente te va a dar gracias por haberles hablado tan claramente acerca del Evangelio. Un Evangelio que no muestra nuestra condición no va a tener mucho sentido. Hoy día, por ejemplo, estamos en el Evangelio de la prosperidad, que si tú recibes a Jesús vas a recibir bendiciones y te va a ir muy bien. Entonces mucha gente llegó a esto del coronavirus y dijo, Jesús no es real, porque a mí me prometieron un Jesús y tengo problemas y ahora hasta tengo coronavirus, ¿eh? Y se desanimaron y ya no quisieron seguir adelante, porque no se les explicó un evangelio claro, se les explicó un evangelio por conveniencia, por prosperidad. Pero es muy cierto lo que dice el hermano, necesitamos gracia para con la gente, ¿sale? Más adelante les voy a ir explicando cómo es que se le explica a una persona pecado de manera clara, pero sin ofender. ¿Sale? Déjenme, sigo en lo que alguien más me hace otra preguntita. Hermano Rubén, todavía me queda tiempo, ya tengo que terminar. Bueno, ya estamos con el tiempo, 3 minutos más. Ok, en 3 minutos más, ¿alguien más quiere comentar algo, hermanos?
en lo que yo encuentro el folletito. De verdad que se los quiero presumir antes de que nos vayamos. Si alguien más tiene una pregunta, anímense, hermanos, no tengan miedo, no soy gruñón. Tengo cara de enojado, pero no. ¿Alguien más tendrá alguna preguntita o algún comentario que quieran dar de la clase? Solo darle las gracias, pastor, por sus enseñanzas. Gracias a Dios, hermana. Créame que estudiamos mucho para cada clase, ¿eh? ¿Alguien más tiene algún comentario, hermano? Pastor, Bueno, miren, acá no, que el de 4, 3:4 dice, ¿no? Que no he entendido todo aquel que comete pecado, ingiere también la ley, que es el pecado, infracción de la ley. Ese no he entendido bien, pastor. ok, hermana, mire, la palabra pecado significa errar el blanco. La palabra pecado significa que tú tienes un blanco enfrente, tiras un dardo y lo das a un lado. La palabra pecado significa desobediencia al mandato de Dios o errar el blanco. Cuando uno comete un pecado, la acción de pecado se llama desobedecer la Biblia. Cuando tú desobedeces la Biblia, a eso se le llama pecado, ¿sale? Desobediencia al mandato. Aquí vienen los mandamientos de Dios, los mandatos de Dios. Cuando tú desobedeces un no matarás y tú matas, bueno, estás desobedeciendo, estás errando el blanco, estás pecando. A eso se le conoce como infringir la ley de Dios, ¿sale? Hermanos, no pude, ¿le queda resuelta la duda, hermana? Sí le Sí, quedó pastor. claro. Gracias, pastor. Perfecto, a ver si estoy por ahí. No lo pude descargar, pero semana que viene voy a tratar de hacerlo. Le voy a bajar el brillo. A ver si lo alcanzan a ver. Este folleto ya tiene por ahí su logo de su iglesia. Este folleto es del manual de ganar almas, ¿sale? Este folleto tiene ya el logo de su iglesia, tiene sus datos de su iglesia, sus cultos, tiene sus páginas de internet, tiene su dirección, el nombre de su pastor, el pastor Máximo Mendoza, y este es el folleto que van a estar ocupando para ganar almas, junto con el manualito. El manual lo pueden ocupar, el manual lo pueden imprimir, y ese mismo manual les puede servir para mostrárselo a la persona y que vaya siguiéndote contigo conforme le vas explicando salvación y le puedes ir mostrando. Y si no, con el puro folletito te puedes ir guiando y recordando el plan de salvación, ¿sale? Si alcanzan ahí a ver todos más o menos. No se ve muy claro, se los quería mostrar más claro, pero eh, no lo subí a Drive. ¿Sale? Semana que viene espero que ya se los pueda mostrar. Dios les bendiga a todos, hermanos.